que es divertido, que es fácil y que es muy rentable a la hora de las preguntas. Bueno, ahora no tenéis que hacer nada más que luego repasar un poco mañana hematología, luego infeccioso y ya está. Y no se estudia nada el viernes por la tarde, ni el sábado por la mañana, ni se hacen idioteces, porque no me acuerdo de tal y resulta que cuando voy a ver tal ya no me acuerdo de cuál y cuál me llega a tal y llega a la 1 de la tarde y ya me empiezo a poner nerviosísimo y claro, cuando llegas allí, pues 8 meses a lo tonto. Una pregunta, 150 puestos. Y otra cosa, ¿qué hay que comer? Que ya os lo dije, no os olvidéis de comprar en estos 3 días que tenéis, bien barato. Yo recomiendo cosas baratas, pero no es por lo barato, sino por lo rentable. Hay que comer pasta y pescado. No es que yo iba a comer, no. Vas a comer pasta y pescado. Porque luego, si no lo haces, hay, ¿por qué no lo haría? 150, 2, 300, 3... Pasta y pescado. ¿Por qué? Porque los preparadores de grandes masas de opositores de todas las oposiciones, de letras, de ciencias, de todo, dicen que la pasta es buena porque, bueno, pues a lo largo de las horas va creando glucosa y entonces, bueno, pues no te da hambre y el pescado no te sobrecarga la tripita. Y entonces, pues bueno, vas equilibrado, no te va a entrar hambre, aunque hay que llevar algo dulce, que no haga ruido. Ya sabéis, que no haga ruido en una bolsita de esas de plástico transparente, ¿sabéis de lo que os hablo? O sea que no, Y entonces, como pasta y pescado, prontito, luego ya sé dónde me voy a examinar porque ya he ido previamente dando un paseíto y ya sé dónde está la facultad y el aula y todo eso. Y si no lo he hecho, todavía hay tiempo. De otras cosas ya no, pero de eso sí. Y hay que ir en el coche. Hombre, uno se pone nervioso. Uno tiene que coger o va andando, que es una buena cosa, ejercicio aeróbico, o bien ir en taxi, porque bueno, no te crea tanto estrés como donde aparco, donde no aparco, tendré sitio, no tendré, el hombre te deja allí, ¿verdad? Y se acabó. Deja allí el bultito y el bultito ya tiene que hacer el MIR. También andando es una buena cosa, va a ser bueno, las previsiones indican que el sábado va a ser bueno, con lo cual vais a poder ir andando, tenéis que salir pronto de casita y cuando lleguéis allí, pues por lo menos con media hora, 3/4 de hora de antelación y como el clomifeno, Nada, no oigo nada. Oye, ¿tú te acuerdas de lo que nos dijo fulanito de tal y cual? Clomifeno, no oigo nada. No oigo nada. Cuando te sienten allí, fulanito, usted el carné, que no se os olvide el carné, cosas han pasado, porque todo lo tenemos muy preparado, pero los nervios y todo eso, pues bueno, llevamos el carné, tú pasas allí, esperas a que el señor / señora te dé el librito, te pones allí y dices, fríamente, 8 meses, yo puedo, ni soy mejor ni peor que nadie, pero me lo merezco. Va a haber justicia, pelín de suerte también. Me han dicho que tengo muchas preguntas repetidas, no veo ninguna o no voy a ver ninguna, pero aquí están y van a salir y el subconsciente te va a decir que es sarcoidosis se seca y es corticoide y es estadio 2 y es tal y es cual. Y están ahí, nadie se lo inventa, ahí están miradas y reguete miradas y cotejadas por otros exámenes, con lo cual me voy a asegurar ya que voy a aprobar y ahora tengo que sacarlo porque lo que quiero y donde quiero, porque me lo merezco. Y eso es lo que tenéis que llevar en la cabeza. Y cuando una pregunta hay, no vale ahí. Pasas al siguiente y pasas al siguiente, a lo mejor hay 5 ahí seguidos. Bueno, anda y qué, pero luego puede haber 25 que hay que bien, luego una regular, luego tal, y ese es el examen. Y luego, bueno, lo de las netas, netas, depende de cómo vaya a ser el examen, vosotros ya sabéis controlar las situaciones perfectamente, de qué netas, no netas, sabéis cuándo una pregunta es difícil, porque sabéis de lo que se habla con una pregunta difícil, no es una pregunta difícil la tiroiditis de Kerbein, pero sí el linfocito T si va y hace no sé qué tal y resulta que el killer viene y todas esas cosas y dices, bueno, bien, pues nada, ese del killer, por si acaso, ¿entre 5 contesto? No, ¿entre 4? No, ¿entre 3? Va, entre 2 siempre. Y entre 1, pues qué suerte, y ojalá sean para las 200. El tiroides se localiza aquí, a nivel del espacio infraoideo. Este es el hueso oioides y aquí está localizado el tiroides. Recordar, importantes ya, las estructuras anatómicas que están relacionadas con el tiroides.
Los nervios laringeos recurrentes, cuidadito, para que si me operan no me dejen con voz bitonal, porque la lesión del nervio laríngeo recurrente produce voz bitonal. También me pueden dar alteración a nivel del sistema calcio, porque están las paratiroides aquí, también me pueden producir un hipoparatiroidismo. Nace del suelo de la boca, va descendiendo hasta el espacio infraoideo, y recordar que a veces estos vestigios embriológicos que quedan uniendo la base de la lengua con el istmo del tiroides son responsables de los quistes tirosglosos y, más raros, a nivel lateral del quiste braquial. 2 lóbulos con un istmo, las paratiroides responsables del metabolismo fosfocálcico. El tiroides está lleno de células foliculares. La célula folicular, dentro está la molécula de tiroglobulina. ¿Y cómo se produce todo esto? Se capta el yodo, se mete en el coloide tiroideo, se oxida en el coloide tiroideo y se internaliza dentro de la molécula de tiroglobulina. La unión del yodo oxidado con la tirosina forma la monoyodotirosina y la diyodotirosina. Una diyodo con una monoyodo forma la T3, 2 diyodo forma la T4. Aquí quedan almacenadas durante 2-3 semanas o salen al plasma directamente por un transporte pasivo. Aquí era activo, aquí pasivo, pasan al plasma, circulan vehiculadas más o menos por una proteína específica que es la TBG. El tiroides es la única fuente de T4, solo el 20% de la T3 producida diariamente en el tiroides. La T3, sin embargo, tiene una vida media más corta y es mucho más potente. Cuadros, ¿qué decir ya de estos cuadros? Todo dicho. Síndrome de la T3 baja, situaciones en las que no conviene acelerar el metabolismo, conviene disminuir el catabolismo. La vida fetal y senil, ayuno, malnutrición, enfermedades sistémicas cualquiera, trauma físico, estado posoperatorio, propiltiuracilo, dexametasona, propanolol y amiodarona y contrastes radiológicos. Las hormonas tiroideas para hipotiroidismo y hipertiroidismo estimulan el metabolismo basal, crecimiento lineal del organismo, fomentan el crecimiento y desarrollo del encéfalo y aumentan el consumo de los carbohidratos en los tejidos. Movilizan los lípidos del tejido graso, aumentan gasto, latido y frecuencia cardíaca, aumentan la motilidad intestinal, diarrea en el hipertiroidismo, pseudoobstrucción en el hipotiroidismo, temblor de actitud e insomnio, al principio igual que en la GH aumentan la fuerza muscular, pero luego empieza a disminuir y se debilitan por el catabolismo proteico. Estimulan el catabolismo de los glucocorticoides, hormonas tiroideas se comen a los glucocorticoides y son necesarias para la correcta función sexual. ¿Cómo se regula? Hipotálamo, hipófisis, tiroides, TRH, estímulos sobre las células tirotropas de la adenohipófisis para el estímulo sobre la célula folicular, molécula de tiroglobulina, donde está la T3 y la T4 que salen al plasma y son las hormonas circulantes. Cuando disminuye la T3 y la T4 en el hipotiroidismo, se estimula la TRH hipotalámica, estimula las células tirotropas de la adenohipófisis, se libera la TSH es el cuchillo, proteólisis, cuchillo de la tiroglobulina, rompe la tiroglobulina, sale la T3 y T4 al plasma. En situación de hipertiroidismo se frena, en situación de hipotiroidismo se estimula. La autorregulación del tiroides consiste en lo siguiente: cualquier molécula, una vez que la T3 y la T4 son normales en el plasma, cualquier molécula de yodo que llega al tiroides se la va metiendo, por eso queda ahí en la molécula de tiroglobulina durante un tiempo, la va metiendo hasta un momento en el que dice ya me cansé, ya estoy llenito y ya no quiero más. Fenómeno de autorregulación. No desperdicia yodo que le vaya llegando, pero en el momento en el que está lleno ya no quiere más. Fenómeno de autorregulación, como vamos a ver ahora en las pruebas funcionales. ¿Cómo sé yo si está funcionando bien o no mi tiroides? Lo primero es saber cuánta hormona tiroidea tengo en plasma. Contabilizamos la hormona en plasma y sabemos que solo la hormona libre es la que tiene capacidad hormonal. La TBG es la proteína plasmática más específica, aunque no la única, ni la específica del todo. Y la albúmina es la de siempre, la de alta capacidad y baja afinidad. Recordar este otro cuadro donde decíamos que el aumento de la concentración de TBG o la disminución de la concentración de TBG no alteran la función tiroidea, sin embargo, aumentan o disminuyen la hormona periférica. Aumenta la concentración de TBG, las situaciones estrogénicas, hepatitis, mieloma, cualquier enfermedad de colágeno o la cirrosis biliar primaria. Clofibrato, 5-fluoracilo y tamoxifeno. Disminuye todo lo contrario, los andrógenos y todo lo que pierde proteínas.
Síndrome nefrótico, proteínas por la orina, malnutrición, pierde proteínas, cirrosis hepática, acromegalia y sobre todo un fármaco, la aspirina. La captación de yodo radioactivo es una prueba que se utiliza para saber cómo tengo yo mi tiroides, porque en la cantidad que me dan a mí, la captación tiroidea normal en 24 horas varía entre el 10 y el 30% de la dosis que me han administrado. Pero lo que me interesa es esto. La captación de yodo 131 varía, cuanto menos yodo tengo, más capta. Sin embargo, en situaciones de hipertiroidismo, mucha función tiroidea, aumenta la captación de yodo 131. La captación de yodo 131 varía en relación inversa con la concentración plasmática de yoduro. Que tengo poco, cojo mucho. Que tengo mucho, cojo poco. Y en relación directa con el estado funcional del tiroides. Por eso, en el hipertiroidismo aumenta la captación de yodo radioactivo. Es una prueba radiactiva y, por lo tanto, está contraindicada durante el embarazo. Otras pruebas, gammagrafía, ecografía y la punción aspiración con aguja fina. ¿Para qué valía la prueba de reserva hipofisaria con TRH? Simplemente para confirmar que la respuesta va a ser plana en el caso de un hipertiroidismo en paciente que clínicamente tiene un hipertiroidismo con temblor, con exoftalmos, con fiebre, con palpitaciones. Sin embargo, la analítica no es compatible con hipertiroidismo. Cuando tú das TRH, lo que quieres es obtener la liberación de TSH a nivel de la hipófisis. La respuesta va a ser plana, no va a haber liberación de TSH en el paciente con un hipertiroidismo. Todo lo contrario en el hipotiroidismo primario, donde la respuesta estaría exacerbada. El bocio simple es la enfermedad más común del tiroides. Se trata de un agrandamiento de la glándula tiroides sin etiología inflamatoria por hiperfunción, por hipofunción o por procesos neoplásicos. Dos tipos, endémico y esporádico. El endémico más o menos del 5 o 7% de la población y el esporádico mucho menos frecuente, pero se debe a alteraciones en la biosíntesis o en la secreción. Para llegar a una fase de bocio multinodular, estadio final de un bocio simple, primero se hipertrofia y hiperplasia todo el tiroides, luego aparece una sustancia coloide entre los nodulitos que luego va a fibrosarse y van a quedar claramente diferenciados, bien en forma de un solo nódulo o varios nódulos, fase multinodular. El bocio simple es difuso y firme, normalmente no duele y el paciente tiene una función tiroidea normal durante toda su vida. Muy poquitos, solo con déficit de yodo intenso, caerían en un hipotiroidismo, o los bocios tóxicos multinodulares, donde probablemente algún nodulito se hiciera autónomo, puede producir una clínica de hipertiroidismo. Sin embargo, el bocio puede ir creciendo y puede dar clínica local por compresión. Puede producir ese signo de Pemberton, que es parecido al síndrome de vena cava superior, donde el paciente está como abotargado con circulación colateral. Aparece fundamentalmente en los grandes bocios retroesternales por el aumento y por la compresión de estructuras anatómicas que pasan por ahí, digestivas y respiratorias. La ronquera por compresión del nervio laríngeo recurrente, cuidado si hay una neoplasia debajo y importante que, como me está comprimiendo estructuras importantes, cuidado, hay que hacer un TAC, una resonancia y, sobre todo, para la función respiratoria, las medidas del flujo respiratorio. El tratamiento del bocio simple no deja de ser una inflamación y la hormona tiroidea que yo doy, recordar de forma exógena, lo que hace es inhibir a la TSH. La TSH es el fenómeno trófico que me hace crecer a mí el tiroides. Si a mí me dan hormona tiroidea, me están inhibiendo la TSH, por lo tanto, regresaría la inflamación del tiroides. Por lo tanto, lo que tengo que dar es hormona tiroidea. Siempre tener en cuenta que la hormona tiroidea es una hormona que aumenta mucho el catabolismo y, por lo tanto, cuidado con pacientes pluripatológicos o con pacientes ancianos. El tratamiento quirúrgico también se maneja en el tratamiento del bocio simple, pero es menos importante, o sea, menos frecuente hacerlo, porque únicamente se debe hacer en sospecha de malignidad, problemas de compresión o problemas estéticos. El tratamiento sería la extirpación de los dos lóbulos maselismo, intentando preservar las paratiroides para evitar un hipoparatiroidismo. Y, como me quedo sin tiroides, dosis supresoras con levotirosina. Otras veces nada, porque si no tienes criterio de tratamiento quirúrgico, hay fases avanzadas, el paciente no está como para una intervención quirúrgica, actitud expectante y el radioyodo, tratamiento del bocio en fases multinodulares, que no puedas hacer otro tratamiento, sobre todo no puedas hacer cirugía, y en pacientes con edad avanzada. Hacemos un descanso y seguimos. Amigos, de verdad, y el domingo más. De momento ahora está la cosa,
pero luego amigos para siempre, claro que sí, vosotros y nosotros, porque vosotros y nosotros, pues bueno, no hubierais estado aquí y al revés, tampoco estaríamos ni vosotros ni nosotros, esto sobraría. Así que claro que amigos y colegas, y para lo que necesitéis, aquí vamos a seguir a vuestro lado. Hipotiroidismo, todo lo que hemos visto de las hormonas tiroideas, pues disminuido. Y el hipotiroidismo primario es la propia glándula, es la causa más frecuente de déficit de hormonas tiroideas, más frecuente en las mujeres y en general es que me han hecho una cirugía sobre el tiroides y me he quedado hipotiroidea. Eso es lo normal, a no ser unas zonas de grandes déficit de iodo. Sin embargo, en los niños el hipotiroidismo, la causa es la disgenesia tiroidea, la ectopia sublingual, es la no migración desde la base de la lengua hasta el espacio infraoideo. Esa es la causa más frecuente del hipotiroidismo en los niños. El paciente hipotiroideo tiene astenia, el paciente tiene aumento de la sensibilidad al frío, peso normal aumentado por el aumento de la sustancia mucoide, voz ronca y áspera. Piel e infiltración mucoide, esa sensación como de agua debajo de la piel. En la coloración cutánea pálido-amarillenta por el aumento de los carotenos y reducción de la secreción sudorípara. El cabello es de difícil manejo, con edema cutáneo, sensación de abotargamiento, hipotermia, piel fina, el pelo se cae, tumefacción facial, apatía mental, lentitud, somnolencia, bradisiquia. El pelo corporal tendente a la caída y probable asociación del hipotiroidismo con otras enfermedades autoinmunes como el vitíligo, como también lo veremos en el hipertiroidismo. Es curiosa la piel engrosada en el hipotiroidismo y la tendencia a estar amarillenta por el aumento de los carotenos, uñas de aspecto quebradizo, se rompen con facilidad, piel engrosada, como se ve que está como más aumentada por el depósito de la sustancia mucoide. Disminución del gasto, latido y frecuencia cardíaca, probable derrame pericárdico y recordar que en el electro es frecuente la T invertida o aplanada y es una patología con riesgo de intoxicación digitálica. En el aparato digestivo, igual que en el aumento de la GH, de la acromegalia, la macroglosia, no hay motilidad intestinal, estreñimiento, cuadros pseudoclusivos y recordar la acloridria, muy importante, dos patologías autoinmunes asociadas al hipotiroidismo, el vitíligo que acabamos de ver ahora y la acloridria en el probable contexto de una anemia de Addison-Biermer, déficit de vitamina B12 en nuestro medio. Acloridria puede dar la degeneración del adenocarcinoma gástrico. La anemia más frecuente es la anemia de trastornos crónicos, aunque podemos tener macro y microcitosis y esa anemia perniciosa unida con la acloridria. Paciente lento de funciones intelectuales, alteraciones psiquiátricas, ataxia y también, igual que en el caso de la acromegalia, el síndrome del túnel carpiano por lesión del nervio mediano. Polineuropatías lentas, desmielinizantes, con aumento de enzimas, sobre todo de la CPK, igual que en la polimiositis, todo está aumentado, relajado, como el reflejo aquileo denominado majestuoso. Importante, hipotiroidismo, T3 y T4 disminuida por el retrocontrol, la TRH aumenta, con lo cual la TRH aumenta la TSH y la prolactina. Por lo tanto, puedo tener hiperprolactinemia en el contexto de un hipotiroidismo primario y también el efecto de la TRH sobre las células de la adenohipófisis pueden agrandar la silla turca, que nos preguntaron el año pasado, imagen del MIR del año pasado. No hay quien se coma al cortisol, por lo tanto, prolongación de la vida media del cortisol. Como no hay hormonas tiroideas, hay prolongación de su vida. Menorragia en las mujeres, aumento de las partículas aterogénicas del colesterol, LDL, con importantes antelasmas y santomas a nivel de los tobillos, antelasmas a nivel de los párpados. Asociación del pirofosfato cálcico dihidratado, de la condrocalcinosis, sobre todo pacientes varones mayores de 75 años. Normalmente la localización es la rodilla, como el Reiter, y el tratamiento son los antiinflamatorios. Asociación de condrocalcinosis con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo en los niños, igual, somnolencia, ictericia, bradicardia, macroglosia, hernia umbilical y lo más grave, el hipotiroidismo que es disarmónico con el cretinismo, no desarrollo encefálico y recordar ese dato de Harrison, malformaciones cardíacas 4 veces más frecuentes que en niños sanos. El coma misoedematoso es el espectro más grave de la evolución del hipotiroidismo. Aparece
aparecen ancianos, sobre todo descompensados por neumonías, por cualquier otro tipo de infección o por el frío o porque no se traten. El paciente viene en una situación de coma con datos muy graves de hipotiroidismo, fundamentalmente de hipotermia, hiponatremia dilucional, como en el caso del SIADH, hipoglucemia y graves trastornos ventilatorios. En general, acidosis metabólica. Y la mortalidad, incluso con tratamiento, si llegan pronto al hospital, está en torno al 60%. Un hipotiroidismo subclínico es aquel hipotiroidismo en el que yo no noto que soy hipotiroideo porque tengo disminuidas las hormonas tiroideas, pero todavía la TSH está intentando mitigar el efecto del déficit de las hormonas tiroideas y, por lo tanto, es un hipotiroidismo claramente bioquímico sin ninguna otra sintomatología. Suele aparecer asociado a patologías autoinmunes del tiroides como el Graves o el Hashimoto. Graves sería el hipertiroidismo subclínico, Hashimoto, hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo diagnostico un hipotiroidismo? Con la cuantificación de las hormonas tiroideas en plasma, T3 y T4 disminuidas, retrocontrol, la TRH aumentada, la TSH consecuentemente por el estímulo hipotalámico también elevada. Recordar en el dato del hipotiroidismo subclínico, donde el tiroides, como es listo, dice, vale, pues si voy a tener que perder una hormona tiroidea, ¿cuál voy a perder? Pues la menos activa, que es la T4, y me voy a ir quedando con la T3. Por lo tanto, en la analítica del hipotiroidismo subclínico me voy a ir viendo que va descendiendo la hormona tiroidea, pero la T4, la T3 de momento al inicio se va a mantener normal. Tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento es importantísima la determinación de la TS sérica basal. Cuando me están dando hormona tiroidea no me pueden hacer una determinación de TSH porque sería un falso positivo o negativo. Tengo que dejar el tratamiento y luego, cuando se vuelva a reestructurar mi eje en torno a 2-3 semanas, ese sería el valor mío de la TSH, no el producido por la inhibición de la hormona exógena. Y el screening neonatal, la pinchadita en el talón, la cuantificación de la TSH entre los 2 y los 7 días de vida. Un paciente que ingresa por urgencias, por una fractura de cadera, por una sepsis, por una apendicitis, por lo que sea, llega a la planta, se le hace una batería de pruebas y te encuentras que las hormonas tiroideas están tocadas. Oiga, ¿usted tiene algo, toma algo para el tiroides? No, por lo tanto es un paciente eutiroideo, era eutiroideo y seguirá siendo, porque probablemente lo ha descompensado una enfermedad del síndrome de la T3 baja, una enfermedad sistémica, un eutiroideo enfermo, está enfermo de otra causa, el paciente no tenía alteraciones del tiroides y ahora me encuentro con alteraciones a nivel de las hormonas, bien el cuadro de la TBG, bien el cuadro de la T3 baja. Y el Harrison dice que además de que tengas esa enfermedad sistémica, que te den ese contraste, que tengas el trauma físico, que seas un anciano, que seas un niño, todo lo de la T3 baja también parece que tiene influencia la liberación de las citocinas. ¿Hay que tratar al eutiroideo enfermo? No, de inicio. Hay que tratarle su enfermedad por la que ha entrado por urgencias, por lo que está hospitalizado, y luego, si eso persiste en el tiempo, claramente era un paciente que tiene alteración del tiroides que estaba infradiagnosticado. El tratamiento del hipotiroidismo de por vida, la hormona tiroidea, para normalizar la TSH, cuidado con esa hormona. Para los casos graves de evolución prolongada, individuos de edad avanzada, cualquier paciente que esté plurimedicado o que tenga mucha pluripatología, sobre todo a nivel cardio y cerebrovascular, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, ictus o ACVs previos, etc. Y cuidado que también el hipotiroidismo lo habíamos visto en el contexto del panhipopituitarismo, donde podíamos tener déficit de GH, de gonadotropinas, de TSH, de ACTH. Si yo me encuentro la TSH alterada en el contexto de ese panhipopituitarismo, puede que tenga por ahí flotando el contexto suprarrenal. Si tengo el contexto suprarrenal, lo primero que tengo que hacer es paliar la suprarrenal con corticoides. El espectro más grave del hipotiroidismo, el coma mixedematoso con una alta mortalidad, y doy todo lo que puedo con muy poca eficacia. Las hormonas tiroideas, los corticoides, corrección del equilibrio ácido-base, el calentamiento externo por la gran hipotermia y, bueno, como normalmente lo descompensa una infección, antibióticos de amplio espectro. Todo lo contrario, el hipertiroidismo no es lo mismo hipertiroidismo que tirotoxicosis. Tirotoxicosis es aumento de hormonas tiroideas.
Solo. Y la tirotoxicosis es aumento de hormonas tiroideas, sin embargo el hipertiroidismo es aumento de hormonas tiroideas por hiperfunción del tiroides. Hay dos grandes grupos, empezamos por el primero, los trastornos de aumento o hiperfunción con aumento de hormonas tiroideas, los trastornos derivados de un tumor hipofisario. Recordar que el más raro de todos los adenomas hipofisarios es el productor de TSH, pues ese adenoma hipofisario productor de TSH, un macroadenoma puede ser el responsable, secretor de TSH, estimula a la célula folicular del tiroides, rompe la molécula de tiroglobulina porque ese es el cuchillo y sale hormona tiroidea, situación de hiperfunción tiroidea y de tirotoxicosis. Si ya es raro que haya un tumor hipofisario secretor de TSH, si ya es raro, mucho más raro es que incluso no haya ese tumor hipofisario, sino que ese aumento de las hormonas periféricas tiroideas que por el retrocontrol inhibirían la TSH se hace insensible al aumento de las hormonas tiroideas y se perpetúa el aumento de las hormonas tiroideas porque no son capaces de frenar a la TSH. Es un cuadro familiar muy raro y la TSH solo y exclusivamente se suprime con grandísimas cantidades de hormonas tiroideas. Según Farreras, no Harrison, esto es una frase del Harrison, se suprime con niveles suprafisiológicos. Farreras dice que no hay descrito ningún caso en el mundo que con aumentos muy elevados de TSH se suprimiera, la hormona tiroidea fuera capaz de inhibir a la TSH. Sin embargo, hay fármacos que se ensayan como bromocriptina o osteótrido, de momento en experimentación, y que parece que pueden inhibir el efecto de esas, o que por lo menos estimulen a la TSH, se dé cuenta de que van las hormonas tiroideas y se frenaría la TSH. Pero de momento, que sepamos, nada. Y luego, que no es a nivel de ese tumor, que no es ese cuadro raro familiar, ya es abajo, ya son los tenedores, ya son las inmunoglobulinas que se anclan, que se ponen en la célula folicular y son capaces de romper la célula folicular y la molécula de tiroglobulina. Son anticuerpos, abren y salen, actúan como si fuera la TSH, pero es un cuchillito a nivel del tiroides y sobre todo se producen patologías claramente autoinmunes, porque por eso son inmunoglobulinas, enfermedad de Graves, Hashimoto, mola o tirotoxicosis gravídica. La autonomía tiroidea intrínseca, lo vamos a ver ahora, un adenoma que se hace hiperfuncionante, productor de hormonas tiroideas, o el bocio multinodular tóxico, un nódulo que se hace también funcionante y que es capaz de secretar hormonas tiroideas produciendo tirotoxicosis. Recordar un fenómeno curioso, la tirotoxicosis inducida por yodo, aparece en un paciente que es normal en cuanto a la función tiroidea, ese eutiroideo, sin embargo, porque se le da gran cantidad de yodo en la dieta o se le da un fármaco rico en yoduros o lo que sea. La cuestión es que induces un estado de aumento de hormonas tiroideas en un paciente previamente eutiroideo por grandes cantidades de yoduro, fármacos, comida, lo que sea. Esto ocurre también en zonas de déficit endémico de yodo, dando gran cantidad de yodo. Acordaros del fenómeno de la autorregulación del tiroides. Cuando el tiroides, por el motivo que sea, yo soy eutiroideo y me están dando por el fármaco, por la miodarona, por ejemplo, yodo, pues él lo va cogiendo, hasta el momento en el que dice, ya estoy lleno, vale. Si ya estoy lleno, ya no voy a admitir ninguna molécula de yodo, ninguna, ni la del fármaco, ni la tuya, que me vas a dar en el yodo 131, que era una prueba para ver cómo funcionaba mi tiroides, con lo cual es el único caso de hiperfunción tiroidea en el cual la captación de yodo 131 estará disminuida, porque ya me he llenado de yodo por la comida, por el fármaco, por lo que sea. Entonces, si tú me quieres medir a mí cómo es mi capacidad funcional del tiroides y me das la prueba radiactiva donde metía yodo, ya dijo el tiroides que ya no quería más. Por lo tanto, a pesar de aquella frase lapidaria donde en situaciones de hiperfunción tiroidea aumenta la captación de yodo 131, en este caso sería la excepción preguntada en el examen, captación de yodo 131 disminuida. El otro gran grupo sería el aumento de hormonas tiroideas sin hiperfunción tiroidea. El prototipo serían las tiroiditis. Recordar que célula folicular, molécula de tiroglobulina, si aumenta la célula folicular, aumenta, se rompe la molécula de tiroglobulina y dentro de la molécula de tiroglobulina estaba la T3 y la T4. Por lo tanto, cuando yo tengo una inflamación del tiroides, yo tengo una tiroiditis, sale al exterior la molécula de tiroglobulina, que es la que está dentro de la célula folicular del tiroides, y lo que está dentro, que es la T3 y T4. Por lo tanto, en la tiroiditis sí hay aumento de la tiroglobulina en plasma, a diferencia de lo que ocurre en la tirotoxicosis facticia. Tirotoxicosis
tirotoxicosis facticia a mí me están dando la hormona tiroidea exógena, esa hormona tiroidea me está inhibiendo a mí a la TSH. Vale, eso es otro tema, pero ¿la tiroglobulina está aumentada en la tirotoxicosis facticia? No. ¿Está rompiéndose algo? No. ¿Dónde se rompe? En la tiroiditis. Aquí es ajeno, es falso, es facticio. Por lo tanto, la tiroglobulina es normal o en algunas ocasiones, como dicen los libros, para no decir que está aumentada, dicen disminuida, pero realmente no ha pasado nada, tiroglobulina normal. La enfermedad de Grace es el prototipo del hipertiroidismo, aparece fundamentalmente en mujeres entre los 20 y los 50 años y aparece o es la forma más frecuente de debut del hipertiroidismo en la infancia y en el embarazo. Etiología: los tenedores que se anclan en la célula folicular y sacan las hormonas tiroideas T3 y T4, una clara predisposición familiar, HLA-DR3 y a veces se une la histología del Grace y el Hashimoto, hashitoxicosis. Los pilares fundamentales de la enfermedad de Grace: hipertiroidismo, bocio, oftalmopatía infiltrativa, que es patognomónica del Grace, no la no infiltrativa, y patognomónica del Grace, que normalmente va asociada a la oftalmopatía infiltrativa, el mixedema pretibial. Hipertiroidismo, lo que acabamos de ver ahora mismo, síntomas del aumento de las hormonas tiroideas y habrá más síntomas neurológicos en la gente joven y cardiovasculares y miopáticos en los ancianos. Lo normal es que el Grace no mejore del todo, pero que tampoco vaya a evolucionar a algo mucho, mucho peor. Fases más o menos de mejoría y empeoramiento, pero nunca o normalmente acaban teniendo una tiroiditis crónica, nunca acaban curando del todo. Las alteraciones generales, pues el aumento de las hormonas tiroideas, intolerancia al calor, sudoración, todo lo contrario al hipotiroidismo, pérdida de peso por el aumento del catabolismo, vitíligo, igual que en el hipotiroidismo, las uñas frágiles, la rotura sobre todo por el centro de la uña, la acropaquia tiroidea, como en la fibrosis bronquiectasia es el cáncer de pulmón, acropaquia tiroidea también en el hipertiroidismo, aumento del latido fuerza, la taquicardia, fibrilación auricular, ese roce de Miss-Lerman que simula mucho al roce pericárdico de la pericarditis seca, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva de alto gasto que en ancianos puede conducir a la muerte, diarrea motora por la alta motilidad en el intestino, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, temblor de actitud, fácil de diagnosticar al poner los dedos sobre tu mano, hiperreflexia, parálisis periódica hipopotasémica en el contexto del hipertiroidismo, oligoamenorrea en el aparato genital a diferencia de la menorragia del paciente con el hipotiroidismo. Aquí sí que hay hormonas tiroideas, por lo tanto no hay depósito de lípidos, descenso del colesterol, hipercalciuria y recordar sarcoidosis, hipertiroidismo, elevación del enzima convertidor de la angiotensina. Otro pilar fundamental en el diagnóstico de la enfermedad de Grace, el bocio, que suele ser difuso, simétrico y liso, que puede desviar las estructuras anatómicas si va creciendo, como el bocio simple, y a veces se nota, si está muy vascularizado, un latido o un flémito sobre el tiroides. La no infiltrativa dentro de las oftalmopatías es no patognomónica, afecta por igual a ambos ojos, se puede deber a cualquier causa, incluso en pacientes eutirideos puede aparecer oftalmopatía no infiltrativa, a diferencia de la infiltrativa que es patognomónica del Grace, que puede afectar a un ojo de forma diferente a otro, específica del Grace, y se trata con un tratamiento que no tiene nada que ver con el tratamiento del hipertiroidismo, sino que se trata con inmunosupresores y con osteótrido. Patognomónico del Grace, que va prácticamente el 100% unido a la oftalmopatía infiltrativa, es el mixedema pretibial, específica la enfermedad de Grace, induración hiperpigmentada en la región pretibial, piel de naranja que pica y el tratamiento igual que el anterior, curas de corticoides y osteótrido. Igual que el coma mixedematoso en el hipotiroidismo, la crisis tirotóxica es el espectro más grave del hipertiroidismo, enfermedad de Grace, fundamentalmente por descompensaciones cardiológicas, fundamentalmente fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca de cualquier grado, pero sobre todo la más grave de alto gasto. También a nivel del ojo, oftalmia maligna o la crisis tirotóxica, paciente ya hipertiroideo que se somete a cirugía o a yodo 131, empieza a aumentar el número de hormonas tiroideas y si ya el paciente era hipertiroideo aumentan muchísimo más y el paciente puede morir incluso de una crisis tirotóxica.
El diagnóstico T3 y T4 aumentadas por el retrocontrol, la TSH va a estar disminuida y igual que en el caso del hipotiroidismo, la TSH basal es fundamental para el diagnóstico y el seguimiento del hipertiroidismo. El tratamiento fundamental del hipertiroidismo es tratamiento médico, tionamidas fundamental, que son los antitiroideos de síntesis. El más importante es el propiltiuracilo, que entraba dentro del síndrome de la T3 baja. Es el tratamiento de elección en niños, en adultos jóvenes y es para normalizar la situación en un paciente hipertiroideo antes de la cirugía o el yodo 131. El efecto secundario más grave preguntado en el examen es la granulocitosis, pero es poco frecuente, y el más frecuente y el más leve, la dermatitis atópica, dermatitis transitoria, que va bien con antihistamínicos convencionales. Como coadyuvante, porque la base fundamental son las tionamidas, pero como coadyuvante a ese tratamiento médico, el propanolol mitiga mucho los efectos de las hormonas tiroideas en forma de temblor, taquicardia, palpitaciones, y está contraindicado como beta bloqueante en el asma, en diabéticos tratados con insulina o sulfonilureas porque potencia la hipoglucemia y durante el embarazo. Recordar que en la cardiopatía no tirotóxica está contraindicado salvo si la insuficiencia cardíaca se debe a trastornos del ritmo. También coadyuvante fundamentalmente para disminuir el frémito y la vascularización, los ioduros. Por lo tanto, se puede utilizar como preparación de la cirugía. Ese es el tratamiento médico, fundamentalmente el propiltiuracilo, y el tratamiento quirúrgico, segundo escalón en el tratamiento, sería igual que el del bocio, que es una tiroidectomía subtotal bilateral, extirpación de los dos lóbulos con el istmo, teniendo cuidado de no llevarte por delante las paratiroides, sobre todo en gente joven que no van bien con el tratamiento médico o con pacientes que tienen grandes bocios retroesternales. Siempre antes de la cirugía, antes del yodo 131, al paciente hipertiroideo, que por eso es hipertiroideo, hay que normalizarlo con fármacos para evitar una crisis tirotóxica. El yodo 131 claramente contraindicado en el embarazo y el yodo 131 contraindicado en los grandes bocios retroesternales, porque aumenta mucho cuando tú das yodo 131, lo primero que hace es un efecto inflamatorio. Si ya es gordito, pues lo aumentas más de tamaño. Por lo tanto, la indicación fundamental va a ser el paciente que previamente ha tenido una cirugía sobre el tiroides, gente mayor que no se controla bien con los tratamientos anteriores o pacientes cardiópatas. Resumen, tratamiento médico, el enfermo joven, propiltiuracilo, también en el embarazo, dosis mayores de 300 en el embarazo, indicación de cirugía o buenas posibilidades de control en evolución. Pacientes algo más mayores con bocio de gran tamaño, fracaso del tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Pacientes con cirugía tiroidea previa, cardiópatas o edad también mayor, más elevada, tratamiento con yodo 131. No tiene nada que ver cómo evoluciona la oftalmopatía infiltrativa y el mixedema pretibial del resto de los dos datos del bocio y del hipertiroidismo en el paciente con una enfermedad de Graves. Por lo tanto, muy importante saber que no va a ser el mismo tratamiento y el tratamiento fundamental van a ser los corticoides y el osteótrido. Los dos, el mismo tratamiento, los corticoides, el osteótrido, los corticoides, el osteótrido. De la crisis tirotóxica, igual que en el coma mixedematoso, todo con mal pronóstico, fármacos, propiltiuracilo, yoduro, propanolol, dexametasona, líquidos, enfriar al paciente, oxígeno, ventilación al final, para casi nada. El adenoma tóxico, enfermedad de Plummer, gente joven, sobre todo mujeres. Fijaros, este es mi tiroides inicial, el de la línea discontinua, y aquí se me desarrolla a mí un nódulo que es capaz de secretar hormonas tiroideas. La T3 y la T4 inhibe a la TSH, por lo tanto no me va a mantener la TSH, como no la tengo, no me mantiene mi tiroides inicial, sino que se va reduciendo poquito a poquito y me va quedando así de chiquitín. Por lo tanto, es una patología curiosa que aparece fundamentalmente en mujeres que han tenido previamente un bocio simple o están en zonas endémicas de bocio simple. Un nódulo se hace autónomo, origina inhibición de la TSH y por lo tanto va disminuyendo porque no hay fenómeno trófico que haga mantener o crecer el tiroides, mi tiroides inicial. La fase de nódulo isofijante caliente o el adenoma tóxico se trata isofijante y caliente nada, y el adenoma tóxico no se trata como el bocio ni como el bocio del Graves. Se trata con hemitiroidectomía. En un sitio está localizado el en un sitio está localizado el nódulo y lo que tengo que hacer es quitar el lóbulo. Es una hemitiroidectomía. Otro tratamiento que no le gusta al Harrison, el radioyodo o inyecciones de etanol bajo guía ecográfica. El bocio tóxico multinodular no es en mujeres jóvenes, es en gente anciana por encima de 70-75 años en portadores de un bocio endémico.
es normalmente, como es en gente mayor, predomina la clínica cardíaca y la forma miopática que se llama forma apática del IE. No es un Graves, por lo tanto, lo patognomónico del Graves no hay oftalmopatía infiltrativa ni mixedema pretibial. Es un hipertiroidismo, por lo tanto están aumentadas las hormonas tiroideas y recordar que en el hipertiroidismo la respuesta de la TSH a la TRH es una respuesta plana, confirma hipertiroidismo y también puedo utilizar capta porque tengo muchos nódulos, uno me captará, otro no me capta, uno me capta, otro no me capta, por lo tanto me vale la gammagrafía con contraste. El tratamiento, tiroidectomía subtotal. Fijaros que la única que tiene una cirugía diferente a todas las que estamos viendo es el adenoma tóxico que acabamos de ver, la enfermedad de Plummer. El resto es la tiroidectomía subtotal con la extirpación de los dos lóbulos más el istmo. También, segundo escalón en el tratamiento, el radioyodo. La inflamación del tiroides se llama tiroiditis y recordar para nuestra cabeza, tiroiditis aumenta el tiroides y aumenta la célula folicular, se rompe la célula folicular, está dentro de la molécula de tiroglobulina, sale la tiroglobulina y la T3 y la T4. Por lo tanto, ya sabemos, y no se nos olvida nunca, que en la tiroiditis la molécula de tiroglobulina está aumentada. Las más importantes, las que más nos preguntan, son las subagudas, aunque la más grave de todas es la aguda, fundamentalmente a costa de gérmenes de la piel, como vais a repasar, estreptococo y estafilococo, aunque la segunda causa será la persistencia del seno piriforme. No hay alteración de la función tiroidea y el tratamiento es como una infección, drenaje y antibióticos. Con mucho las más importantes es la tiroiditis subaguda de Kerbein, y la tiroiditis de Hashimoto. La de Kerbein aparece en mujeres jóvenes, la etiología es vírica y la palabra clave en la anatomía patológica es el granuloma. Parece un cuadro viral, como que me encuentro mal, con fiebre, con artralgias. Si tengo datos de aumento de hormonas tiroideas porque es una situación de tirotoxicosis sin hiperfunción del tiroides, yo voy a tener temblor, palpitaciones, en fin, y todo eso luego al final me lo van a controlar bien los beta bloqueantes, pero es como un cuadro viral que desaparece, desaparición del dolor, a veces caes incluso de todo ese aumento de hormonas tiroideas, caes en nada, en 2-3 días, en un hipotiroidismo transitorio que mejora, hay aumento de la VSG, es una tirotoxicosis sin hiperfunción tiroidea, por lo tanto la gammagrafía es blanca. Al final es un cuadro muy banal, con recuperación total tanto de los síntomas como de la analítica. Para el dolor, el tratamiento, ácido acetilsalicílico, cualquier antiinflamatorio. Y para el control de esos síntomas de la taquicardia, del temblor, tal, el propanolol. Como no es una hiperfunción tiroidea, no puedo tratarlo como un hipertiroidismo, por lo tanto no me vale ni los antitiroideos ni la cirugía. La silente linfocítica y linfocitos, si no duele. La etiopatogenia es diferente, no es vírica como la anterior, es autoinmune, aparece en el posparto. Y es una tirotoxicosis sin hiperfunción del tiroides, por lo tanto hay captación disminuida del yodo radiactivo. Son linfocitos y no duele. Y recordar que el tratamiento va a ser si duele un poco o si molesta, aunque no duele, porque eso es la definición, por lo tanto el tratamiento va a ser abocado a lo que te dé de sintomatología, tratamiento sintomático. Diagnóstico diferencial con el carcinoma anaplásico, la tiroiditis invasiva o de Riedel. Es una reacción fibrosa que desplaza las estructuras de la línea media. La palabra clave es la fibrosis, tiene un comienzo lento, va aumentando mucho el tiroides con una consistencia pétrea, pero no hay adenopatías satélites como lo va a ver en el carcinoma anaplásico. El tratamiento son los antiinflamatorios, va mal. El tratamiento son los corticoides, va mal. El tratamiento es el tamoxifeno, que parece un antiinflamatorio potente para esta tiroiditis, pero al final va a acabar mal y el tratamiento va a ser la cirugía. La tiroiditis de Hashimoto, datos muy importantes, aparece en gente joven, es la causa más frecuente de hipofunción de voz hipotiroideo en la infancia y en las zonas donde hay aporte adecuado de yodo. Dos formas en la anatomía patológica, la forma osifílica, que es la más frecuente, con las denominadas células de Ascanacio de Hurle, y la forma fibrosis, la más destructiva y la menos frecuente. Autoinmune, con anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomales, y que cursa con un bocio en una mujer joven, liso, algo irregular,
sin dolor la mayoría de las veces y la función tiroidea suele ser normal, aunque muchas de ellas acaban con un hipotiroidismo. Dos datos importantes en la tiroiditis de Hashimoto: la degeneración o hipotiroidismo, que es lo mejor, claro, y la degeneración al linfoma de tiroides. La unión del Graves y el Hashimoto, la hashitoxicosis solo a nivel histológico. El diagnóstico es autoinmune, anticuerpos 97%, y el tratamiento, la mayoría acaban con un hipotiroidismo, y por lo tanto la mayoría de los libros dicen que hay que empezar, una vez que diagnosticas una tiroiditis de Hashimoto, con tratamiento con levotirosina. El cáncer de tiroides es la neoplasia maligna más frecuente del sistema endocrino. Recordar que en el tiroides hay células foliculares y las vecinas, que son las parafoliculares. Las que derivan de las foliculares son el papilar, el folicular y el anaplásico, los dos de mejor pronóstico y el de peor pronóstico de todos, y de las parafoliculares deriva el medular de tiroides. Eso es importante, ¿por qué? Porque la célula folicular era el cuadradito grande, la molécula de tiroglobulina era el cuadradito pequeño, y en el cuadrado grande, que era la célula folicular, ahí estaba el yodo, y el yodo se metía dentro de la célula folicular. Por eso, el yodo a dosis ablativas puede ser tratamiento de un paciente que tenga un carcinoma papilar o un carcinoma folicular. El anaplásico nada, porque es rápidamente mortal, por lo tanto no vale para nada, pero sí para el papilar y el folicular. No nos valdría para el medular, porque deriva no de la célula folicular, que es donde entraba el yodo, sino de la vecina, de la parafolicular, donde no entra el yodo. Por lo tanto, seremos más agresivos en el tratamiento quirúrgico del medular, seremos todo lo agresivo que podamos, pero con esa probable curación con la ablación con yodo 131 por el origen del papilar y del folicular, de la célula folicular del tiroides. Papilar, folicular, medular, anaplásico, con ese insular ahí por ahí flotando. Es más frecuente en los niños el papilar también, en zonas de papeo, donde hay ingesta de yodo radiactivo, o de yodo, o zonas de irradiación. Es bien diferenciado, no tiene cápsula y es multicéntrico. Dos palabras claves en la anatomía patológica: los cuerpos de Samoma y las células huérfanas de Anio, células claras. El crecimiento, por eso es el de mejor pronóstico, es lento por vía linfática, y como deriva de la misma célula se puede convertir en el de peor pronóstico, que es el carcinoma anaplásico. El diagnóstico: un nódulo tiroideo, que la primera metástasis va a ser la adenopatía cervical. Factores de mal pronóstico, igual que vamos a ver ahora en el nódulo tiroideo: edades elevadas, sexo masculino, tamaño mayor de 4 centímetros. Y recordar que el que yo tenga una afectación ganglionar asociada a mi nódulo significa probablemente que voy a tener más probabilidad de recidiva, pero si vuelvo a tener una recidiva no tengo por qué morirme más. Esa es la gran diferencia entre recurrencia y mortalidad. El diagnóstico lo hago por PAF. Todos los tumores se diagnostican por PAF, menos el folicular, que es el más diferenciado. Es un nódulo frío, por eso es maligno, y presencia de calcificaciones los cuerpos de Samoma. En el tratamiento preoperatorio, cirugía y posoperatorio, en el preoperatorio lo que tengo que dar es hormona tiroidea para frenar a la TSH, que me va inhibiendo el tejido sano y me pone más de manifiesto el tejido tumoral para poder hacer mejor la extirpación quirúrgica. Cirugía conservadora en muy poquitos casos. La cirugía es el tratamiento fundamental: tiroidectomía total o casi total, el casi total porque tengo la posibilidad de la ablación con yodo 131. Además, me va a valer la tiroglobulina, como vamos a ver ahora, que es el marcador, para ver si hay recidivas o si hay metástasis a distancia. Los tumores papilares, aunque sean de buen pronóstico, pero si tienen radiación cervical previa, le confiere peor pronóstico la radiación cervical y necesita cirugía amplia. Los carcinomas diferenciados, papilar y folicular, el tratamiento es cirugía total o casi total. Siempre miramos el compartimento central del cuello y el compartimento lateral. Si está afectado el central y el lateral, los quitamos. Si está afectado el central, lo quitamos. Si no está afectado, no lo quitamos. A diferencia del medular, que el central, si está afectado o no, siempre lo quitamos. Y el lateral, si está afectado, lo quito. Si no está afectado, no lo quito. Actividades conservadoras o actitudes conservadoras: solo los pequeñitos que no hayan estado irradiados, muy pequeños, inferior a 1-2 centímetros. El posquirúrgico, si me queda ahí un resto, puedo dar yodo 131 de dosis ablativas para acabar con el tejido residual.
Para el control postquirúrgico me vale la gammagrafía y la tiroglobulina. La gammagrafía porque si hay algún tejido tumoral me lo marca, y la tiroglobulina como está dentro de la célula folicular, si hay células foliculares quiere decir que hay tejido tumoral, por lo tanto me vale para el control postquirúrgico, recidiva y metástasis. La tiroglobulina para el seguimiento del papilar y del folicular. Folicular segundo de mejor a peor pronóstico, también más frecuente en mujeres, y si el papilar es el del papeo, donde hay mucho yodo, el folicular es donde no hay yodo. Es el más diferenciado, el tejido tumoral es idéntico al tejido sano, por lo tanto no vale la PAP para el diagnóstico, es encapsulado y el de peor pronóstico se llama carcinoma de células de Hurley. Peor pronóstico porque disemina de forma inicial por vía hematógena y secundariamente a vía ganglionar. Por lo tanto, te puede aparecer un nódulo con una adenopatía, un nódulo con una metástasis a distancia, un nódulo solo, en fin. La PAF es no diagnóstica, el nódulo es frío y puede haber uno de esas metástasis, puede generar hormonas tiroideas produciendo tirotoxicosis. Tratamiento el mismo porque deriva de la misma célula, preoperatorio, cirugía más o menos grande porque luego tienes la posibilidad de la ablación con yodo 131. El marcador, igual que en el caso anterior, la tiroglobulina. Ahí existe el carcinoma insular, que ni para ti ni para mí, probablemente diferenciado, pero lo que me importa muchísimo es no fallar la pregunta por la anatomía patológica, nidos de células foliculares bien definidos en el carcinoma insular, no en el folicular. El carcinoma anaplásico también deriva de las células foliculares, por lo tanto, en teoría también tendría la posibilidad de la ablación con yodo 131, pero te mata en 3-6 meses, con lo cual no vale para nada. Altamente maligno, se parece mucho a la tiroiditis de Riedel porque invade rápidamente, pero aquí hay adenopatías satélites, consistencia pétrea, muy mal pronóstico y sí que me lo diagnostica la PAF porque el único que no diagnostica es la folicular. El carcinoma medular de tiroides es igual de frecuente en hombres que en mujeres. La mayoría es esporádico, aunque puede ir unido a las neoplasias endocrinas múltiples en formas familiares o no familiares. Las formas familiares tienen peor pronóstico que las no familiares. Deriva de las células parafoliculares, por lo tanto no tengo la opción de la ablación con yodo 131 puesto que no capta el yodo, es una célula vecinita de la folicular pero no es la folicular, y las células C parafoliculares son las que liberan calcitonina, por lo tanto el marcador del carcinoma medular es la calcitonina, no es la tiroglobulina. Metástasis más o menos 50-50, cervicales o ganglionares y a distancia. Puede aparecer nódulo con adenopatía, nódulo con metástasis a distancia, puede debutar de cualquier forma y es importante tener en cuenta que además puede haber secreción ectópica, como en el caso del feocromocitoma que vamos a ver ahora, de serotonina, ACTH, hormona estimulante de los melanocitos. La calcitonina para el diagnóstico y para el seguimiento. Es un nódulo frío, calcificaciones en las adenopatías. El tratamiento, lo más cruento que puedas, tiroidectomía total. Siempre revisar el compartimento lateral y si está afectado quitarlo, pero siempre tienes que quitar el central. Y la tiroidectomía profiláctica siempre en los familiares portadores de la mutación del protoncogen RET entre los 5 y los 7 años de edad. Acordaros de este nuevo fármaco, Vandetanib, tratamiento del carcinoma medular de tiroides metastásico en pacientes que no se pueden tratar con cirugía o que responden mal a la cirugía. Reacciones adversas más importantes, la diarrea y el exantema, la menos importante, el dolor abdominal. El marcador del carcinoma medular, la calcitonina. El linfoma tiroideo es el menos frecuente de todos los cánceres de tiroides, es más frecuente en la mujer. La tiroiditis de Hashimoto puede degenerar a un linfoma, puede aparecer hipotiroidismo asociado al linfoma. En la anatomía patológica hay que recordarla muy bien, es un linfoma B difuso, es un linfoma no Hodgkin, B difuso de célula grande y responde bien como un buen linfoma a radio y quimioterapia. El nódulo de tiroides, la mayoría de los nódulos que aparecen son benignos, el 85% son benignos y son factores de riesgo para malignidad, fundamentalmente el tamaño, por encima de 4 centímetros, crecimiento rápido, ser varón, edades extremas de la vida, nódulo solitario con una linfadenopatía o una adenopatía asociada, que debute con una parálisis de la cuerda vocal por la infiltración, que esté en el contexto de un medular con la calcitonina elevada, con el nódulo frío en la gammografía, una lesión sólida en la ecografía o si yo doy hormona tiroidea que me tendría que hacer regresar el bocio porque inhibe la TSH, no me lo inhibe y sigue creciendo.
El procedimiento de elección más importante para el diagnóstico del nódulo tiroideo es la PAF, es la más rentable, la que más información te da y la más barata. Normalmente siempre te dan que la TSH es normal, haces una PAF. Si es maligno, directamente cirugía. Si es sospechoso de malignidad o proliferación folicular, cirugía. Si es quiste, te vale para el diagnóstico y el tratamiento. Si es no diagnóstica, la repites. Si sigue siendo no diagnóstico, tratamiento, cirugía. Si es benigno, consideras de inicio benigno y das la hormona tiroidea para frenar la TSH y disminuir el volumen de la masa. Si no mejora, si no disminuye la masa, no era benigno, era maligno, la cirugía es el tratamiento de